Los tirantes de cable AB y AD, entonces identifiquémoslos. AB es este, AD es este. Si son tirantes, quiere decir que están haciéndole fuercita al punto A hacia los puntos B y D para que ese poste no se vaya a ir para ningún lado. Y sabe que la tensión es de 120 y 40 de 120 en AB, o sea, 120 libras en AB. O sea, aquí la tensión 120 libras y 40 libras en AD, aquí la tensión 40 libras. O sea que uno está el triple tensionado del otro. Dice, determine gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los tirantes en A. ¿Listo? Mediante el paralelogramo. Bueno, vamos a hacerlo mediante el método del paralelogramo. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero, como son dos tensiones, pero fíjense que estoy asignando la misma letra. Entonces aquí lo que hacemos es, como ambas salen de A, ¿cierto? Pero una llega a B, entonces esta la voy a llamar T de B, la tensión que llega a B. Y esta tensión que llega al punto D la voy a llamar T de D. Entonces voy a decir que la tensión de D es 40 libras y que la tensión de B es 120 libras. Bueno, listo, lo primero que tenemos es que para solucionar debemos armar un paralelogramo, ¿cierto? Pero fíjense que me dan una geometría. Esa geometría me va a servir para determinar ángulos. Entonces lo primero que voy a hacer es, a partir de esa geometría voy a determinar ángulos. Entonces fíjense que puedo determinar este ángulo, que lo voy a llamar alfa. ¿Cómo lo vamos a determinar? Como tengo, ojo, como voy a formar este triángulo, fíjense el triángulo que voy a formar, triángulo verde. De ese triángulo necesito hallar alfa. ¿Qué conozco del triángulo? Este que está al otro lado de alfa, o sea el cateto opuesto. Y estos 10 vienen a ser la altura. O sea, esa es la distancia desde el piso hasta A, que viene a ser el cateto adyacente. O sea, estos 10 van acá. La hipotenusa no, porque los 10 son la altura. Entonces tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué función me sirve para hallar el ángulo a partir del cateto opuesto y del cateto adyacente? Tangente. Entonces tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que son 6, sobre el cateto adyacente, que son 10. Y de ahí ya despejamos alfa. Alfa nos da 31 grados. Bueno, de exactamente la misma manera vamos a determinar beta. Entonces vamos a tomar un triángulo acá, que es este triángulo. Beta para mí es este ángulo. Fíjese, beta es el ángulo entre el poste y la tensión B. Y de ese triángulo conozco el opuesto, que son 8 pies, el opuesto a beta, ¿no? 8 pies, y conozco la altura nuevamente, que vienen a ser los mismos 10 pies. Luego nuevamente voy a decir tangente, pero esta vez ya no de alfa sino de beta, es cateto opuesto, pues son los 8 pies, sobre el adyacente, que son los 10 pies, y de ahí despejo el ángulo, ¿cierto? Beta es igual a 38,7 grados. Listo, ahí tenemos los ángulos alfa y beta. Bueno, eso ya nos sirve para trabajar y formar el paralelogramo. Bueno, ahora sí ya podemos armar el paralelogramo. Entonces miren, como ya tengo alfa y beta me sirve para hallar el ángulo entre los dos vectores. Todo este ángulo entre estos dos vectores, pues ahí en la gráfica vemos que es simplemente sumar alfa más beta, o sea 31 más 38,7. Esto nos da 69,7, ¿cierto? Y ahora montamos el paralelogramo. Entonces recuerden que para montar el paralelogramo lo que hacemos es trazar por la punta de D una paralela a la otra fuerza. O sea, aquí colocamos la tensión B. Y si lo he hecho bien, si la longitud, si ese TB es exactamente el mismo T de abajo, simplemente cuando yo una acá,
automáticamente este vector tiene que ser TD. Y ahora, lo dijimos, en un paralelogramo, lo repetimos acá, si usted tiene un paralelogramo, por ejemplo este paralelogramo, el ángulo alfa es el mismo ángulo beta. O sea, el ángulo de este vértice es el mismo ángulo del vértice opuesto en un paralelogramo. Y el ángulo phi es el mismo ángulo rho. Más sin embargo, alfa y phi no son iguales, ¿no? Bueno, si yo tengo en cuenta eso, quiere decir que el ángulo aquí abajo es de 69,7 grados. Y puedo calcular el ángulo que hay acá y el ángulo que hay acá. Yo sé que ese ángulo es igual a este ángulo. Bueno, vamos a llamarlo acá phi. Entonces vamos a calcular el ángulo phi. ¿Cómo lo calculamos? Entonces ya sabemos que cogemos 360 grados. ¿Por qué 360? Porque si sumo alfa, aquí abajo alfa más beta más phi más rho, o sea los cuatro ángulos internos del paralelogramo, eso me tiene que dar 360 grados, ¿cierto? Bueno, entonces a 360 le voy a restar 2 veces el ángulo 69,7, ¿cierto? Porque son los ángulos que ya conozco. Y esto 920,6, 2 phi, pues es los dos ángulos que me faltaban, los dos ángulos de los vértices opuestos. De ahí se despeja phi y entonces phi nos da 110,3 grados. ¿Listo? Ahora sí montemos nuestra resultante. Entonces trazamos la resultante y la resultante va del punto A, que salen ambos vectores, a este punto que llegan ambos vectores. Esta es nuestra resultante de sumar, ojo, esta es la resultante o el vector resultante de sumar la tensión en B más la tensión en D. Y esa es la que vamos a calcular. Bueno, nosotros encontramos este angulito que es 110,3. Bueno, hicimos todo ese trabajo para encontrar ese ángulo. Y nosotros sabemos que conocemos este lado del triángulo, porque esta es la tensión en B. Y conocemos el valor de la tensión en B, que es a 120 libras. Entonces conocemos este lado que vale 120 libras. Pero adicionalmente también conocemos este lado del triángulo que vale 40 libras y que es la tensión en D. Entonces, si uno se da cuenta, tiene dos lados del triángulo, porque ya estoy viendo aquí el triángulo. Como voy a calcular la resultante, y esta resultante la voy a calcular utilizando este triángulo. Entonces del triángulo yo conozco dos lados y el ángulo entre los dos lados. Cuando usted conoce dos lados y el ángulo entre los dos lados, para calcular el otro lado utiliza teorema del coseno. ¿Listo? Entonces esta resultante R la vamos a calcular a través del teorema del coseno. Y entonces vamos a decir, el lado que voy a calcular al cuadrado, teorema de coseno, ¿no? El lado que voy a calcular al cuadrado es igual a los dos lados que conozco, 120 al cuadrado, más el otro lado que conozco, 40 al cuadrado, menos 2 veces el producto de los dos lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando. O sea, estamos hablando de que el ángulo opuesto al lado R es 110,3 grados. Listo. Montamos la operación así en la calculadora. Montamos todo esto, 120 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 120 por 40 por coseno. Y entonces nos da que R cuadrado es igual a 14.400. Bueno, 19.330,5. Ahora a este resultado, a ambos lados sacamos raíz cuadrada. Bueno, esto realmente son libras cuadradas. Y entonces obtenemos que R da
03 libras. Estamos trabajando en libras. Listo, y este es el valor de la fuerza resultante. O sea, esa es la fuerza que se está ejerciendo sobre el poste en el punto A debido a los cables. Ahora, ¿qué dirección lleva esa fuerza con respecto al poste? Entonces fíjense que ese poste es vertical acá. Y lo que voy a hacer es encontrar este ángulo. Bueno, vamos a darle una letrica a ese ángulo. Bueno, llamémoslo lambda acá. Y entonces fíjense, nosotros tenemos alfa y beta. Alfa es el ángulo que va de la vertical al vector, del poste al vector TD, a la tensión en D. Y beta es el ángulo que va del poste a la tensión en B. Pero yo necesito es el ángulo que hay del poste a la fuerza resultante, ese ángulo lambda. Entonces vamos a calcularlo. Bueno, para calcularlo entonces lo que hacemos es, primero calculamos el angulito que hay acá dentro en el triángulo, este angulito. Llamémoslo M. Vamos a calcular ese angulito M. Entonces, ese angulito M lo podemos sacar por ley de senos. ¿Cómo aplicamos la ley de senos? Entonces, como necesito calcular el ángulo, ya sé que escribo seno de M es a su lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto al ángulo M? La tensión en D, las 40, ¿cierto? Este es M, lo opuesto es este de 40 libras, entonces a 40 libras. Como conocemos el ángulo de 110, entonces como seno de 110,3 libras es a su lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? La resultante. Y la resultante son 139,03 libras. Y de acá, fíjense, pasamos estas 40 libras a multiplicar aquí arriba. Y de ahí ya podemos despejar seno de M. Seno de M me da 0,27 y de ahí arcoseno de 0,27 me da que M es igual a 15,7 grados. O sea, 15,7 grados es el ángulo M. O sea, el ángulo aquí del triángulo. ¿Listo? ¿Cómo hago para hallar lambda? Correcto. Si nosotros tomamos aquí arriba, vemos bien, tomamos este ángulo grandote que es beta, ¿cierto? Y le restamos M, que es este ángulo, pues sencillamente me va a dar el ángulo que falta acá, o sea, el ángulo lambda. ¿Listo? Entonces vamos a decir que lambda, aquí a un ladito, lambda es igual a beta menos M. Entonces lambda es igual a, beta nos había dado, no lo daban, beta 38,7 grados, menos lambda que nos dio 15,7 grados, de donde lambda es 23 grados. Y ese es el ángulo que hay entre la fuerza resultante y el poste. Esa es la dirección que lleva la fuerza resultante.